Banda e Ansali. Durante años, el Mar Caspio ha servido como una puerta trasera a través de la cual se han transportado libremente, desde drones hasta millones de rondas de municiones, a las líneas del frente en Ucrania. Sin embargo, la enorme ruta de contrabando de Putin y los puentes del Caspio fueron cerrados en una sola noche. Al apuntar a esta vital ruta de contrabando, Israel destruyó el puerto de Bandar Ansali en el Mar Caspio, una de las bases más grandes de la armada iraní. Las corbetas fueron destrozadas, los barcos de misiles fueron hundidos y los barcos cargados de municiones fueron volados. Cuando examinamos la anatomía técnica del incidente, nos enfrentamos a un rompecabezas operativo extremadamente difícil de resolver. ¿Por qué esta operación llevada a cabo contra el puerto de Bandar Ansali en Irán no fue un ataque aéreo rutinario, sino una misión casi imposible que llevó los límites de la ingeniería militar y la inteligencia hasta el extremo? En la noche del 18 de marzo de 2026, las flotas de guerra que despegaron de bases israelíes tuvieron que penetrar al menos 1.600 kilómetros de espacio aéreo enemigo para llegar al puerto de Bandar Ansali en la costa del Caspio. Para que un avión de combate cubra esta distancia en una región repleta de radares enemigos y protegida por sistemas de defensa aérea en capas múltiples, es teóricamente casi imposible. Sin embargo, la destrucción en el terreno prueba claramente que esta imposibilidad ha sido superada. Hay tres deducciones fundamentales filtradas a través de la lógica militar sobre cómo se llevó a cabo esta operación masiva. El primer escenario se basa en el corredor de penetración sur. Según este escenario, la Fuerza Aérea Israelí, IAF, podría haber avanzado hacia el corazón de Irán utilizando el espacio aéreo sirio e iraquí. Sin embargo, la línea Isfahan-Teherán a lo largo de esta ruta está protegida por los sistemas Bavar 373 y S-300 de fabricación rusa. Para eludir estos sistemas, habría tenido que llevarse a cabo una de las ofensivas de guerra electrónica, EW, a mayor escala en la historia. Si se utilizó esta ruta, significa que los radares de alerta temprana de Irán fueron completamente cegados por interferencias cibernéticas y electrónicas, creando efectivamente un túnel digital para permitir el paso de las aeronaves. El segundo escenario, que ha captado más atención a puertas cerradas en los círculos de inteligencia occidentales, es el bloqueo del Cáucaso. La posibilidad de que Israel haya utilizado el espacio aéreo o el apoyo logístico de su aliado estratégico, Azerbaiyán, para llegar al Mar Caspio es alarmante para Moscú y Teherán. Según este enfoque, en lugar de quedar atrapados en el complejo espacio aéreo de Oriente Medio, los aviones israelíes podrían haber entrado en la región del Caspio por la puerta trasera a través del Cáucaso, quizás utilizando ciertos espacios aéreos aliados o brechas logísticas. La probabilidad de que este escenario se haya desarrollado transforma la operación de un mero ataque militar a un movimiento de ajedrez que sacude fundamentalmente los equilibrios geopolíticos de la región. Pues una incursión en el Caspio desde el norte o el oeste por un elemento aéreo podría indicar que el escudo defensivo de Irán está completamente desalineado. El tercer factor, igualmente impactante, es la dimensión de inteligencia de la operación. En medio del caos en el puerto de Bandar Ansali, la identificación precisa de municiones destinadas a Rusia, partes de drones Shahed y activos navales específicos, todo entre cientos de barcos y contenedores, no puede explicarse con una simple imagen satelital. Los analistas occidentales evalúan que la presencia encubierta de la inteligencia militar ucraniana, Achur, en el terreno puede haber influido aquí. El hecho de que el objetivo fuera, en última instancia, una cadena de suministro de municiones destinada a atacar territorio ucraniano, sugiere fuertemente la posibilidad de que los servicios de inteligencia israelíes y ucranianos hayan establecido una coordinación silenciosa, al menos a nivel de intercambio de datos. El ejército israelí no ha revelado qué armas o aviones se utilizaron. Sin embargo, esto no pudo haber sido un ataque con bombas de caída libre realizado volando sobre el objetivo. Para llegar al Mar Caspio, los aviones de combate israelíes tuvieron que atravesar miles de kilómetros de espacio aéreo enemigo sin ser detectados por el radar y operar con una coordinación impecable. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo esta operación utilizando municiones de precisión de largo alcance y atacaron los objetivos con una precisión a nivel de milímetros. Mirando la doctrina de la Fuerza Aérea de Israel, parece que para esta misión, Israel no necesita una flota masiva de aviones, sino más bien un concepto de paquete de ataque quirúrgico de élite, que probablemente consistía en 4 a 8 aviones de combate, apoyados por reabastecimiento en vuelo. La quema de un puerto significa no solo la destrucción de barcos, sino también la reducción a cenizas de las esperanzas de los soldados rusos en el frente ucraniano, a miles de kilómetros de distancia. Los datos de FIRMS de la NASA detectaron anomalías térmicas masivas que duraron días en el puerto de Bandar Ansali y en la sede de la flota del norte de Irán.
Entonces, ¿cómo un pequeño número de aviones creó un incendio tan masivo? La destrucción a esta escala no puede ser obra solo de los misiles. Los analistas atribuyen la destrucción simultánea de grúas portuarias y depósitos de municiones a explosiones secundarias. Es probable que los misiles de Israel hayan apuntado a barcos de carga seca llenos hasta el tope con proyectiles de artillería de 152 milímetros y drones Shahed destinados a Rusia. Los misiles de Israel fueron solo la chispa. Lo que convirtió el puerto en un infierno ardiente que duró días y lo transformó en una trampa autodestructiva fue la misma munición que Irán produjo para Rusia. Quizás el frente más complejo de crisis globales y conflictos sobre el terreno se está formando actualmente en nuestras pantallas y en nuestras mentes. En los casos que examinamos, a menudo vemos cómo los medios de comunicación enmarcan los eventos según sus propias agendas y tienden a ocultar vulnerabilidades o el caos que acecha en el trasfondo. Evitar la trampa de los algoritmos manipulativos en medio de una avalancha de información y salir de las cámaras de eco se ha convertido en una necesidad analítica para quienes buscan entender el panorama general. Por eso usamos la plataforma Ground News para navegar por esta red de información y filtrar noticias de manera equilibrada. Ground News no es un editor que dicta su propia versión de la verdad. Es una herramienta independiente de comparación de noticias que agrega miles de fuentes de todo el espectro político en una sola pantalla. En este ejemplo de noticia que estamos examinando en la pantalla, la función de comparación de titulares te permite ver lado a lado cómo diferentes medios presentan los mismos hechos a los lectores de maneras variadas. El sistema califica fuentes de noticias, no artículos. De esta manera, puedes aprender instantáneamente las inclinaciones políticas del medio que te ofrece la noticia que estás leyendo, la puntuación de precisión asignada por organizaciones de monitoreo independientes, e incluso quién financia ese medio, es decir, su estructura de propiedad. Además, con la función de punto ciego, puedes identificar noticias que un segmento destaca en sus portadas, pero que otro segmento ignora por completo, ayudándote a reconocer la verdadera naturaleza de la censura. Fundada por un ex ingeniero de la NASA, esta herramienta te ayuda a construir tu propio escudo analítico contra la desinformación. Si deseas crear tu propio filtro de noticias, puedes escanear el código QR en la pantalla o visitar el enlace ground.news/ppr en la descripción para suscribirte al plan Vantage, que ofrece acceso ilimitado. Ahora, volvamos a las dimensiones geopolíticas de nuestro análisis. Solo en el año 2023, más de 300.000 proyectiles de artillería y 1 millón de cartuchos de munición fueron transportados a Rusia a través de la ruta de contrabando de Putin. Ahora, el flujo de drones Shahed y municiones críticas ha sido detenido. La máquina de guerra rusa enfrenta la amenaza de estrangulamiento. Un daño de este tipo en los centros de suministro crea una escasez directa de suministros y municiones en las líneas del frente. El avance de las fuerzas rusas profundamente en Ucrania dependió en gran medida de esta superioridad de artillería. El hundimiento de barcos de suministro y el derribo de grúas es una daga clavada en el corazón de la cadena logística. Con este ataque, Israel ha ganado una ventaja para potencialmente enfrentar al régimen contra su propio pueblo al golpear no solo las armas, sino también la cadena de suministro de alimentos y granos. Las importaciones civiles de Irán a través del Mar Caspio también estaban entrelazadas con estas rutas militares. Como señaló el experto regional Eric Rudenschultz, esta interrupción asestará un golpe fatal a la resiliencia de Irán a corto plazo. La inutilización de los puertos provoca que cientos de camiones, trenes y almacenes a lo largo de la cadena de suministro queden inactivos. Las regiones militares del sur de Rusia se habían vuelto dependientes de este flujo constante desde el Mar Caspio. A medida que los restos de los barcos de carga yacen bajo el agua, la necesidad de Teherán y Moscú de encontrar alternativas logísticas de emergencia ha abierto la puerta a una crisis que durará meses. Una ola de caos económico y militar ha comenzado a extenderse desde las ciudades portuarias hasta los corredores de las capitales. Las reacciones diplomáticas de Rusia a esta operación fueron una clara indicación del pánico que resuena en los pasillos del Kremlin. La postura de Moscú ante el incidente fue una expresión no de fuerza, sino de impotencia. La descripción de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, de Bandar Anzali como un importante centro de comercio y logística, y su afirmación de que el comercio civil se había visto afectado, fue un intento de encubrimiento tras la exposición de una ruta de contrabando militar. Más importante aún, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que considerarían el desbordamiento del conflicto con Irán en el Mar Caspio como extremadamente negativo y que esta situación aumentaría las tensiones regionales.
Estas declaraciones reflejan una profunda preocupación derivada de la exposición del talón de Aquiles de Rusia, yendo más allá de una condena diplomática rutinaria. Mientras Moscú está atascado en el frente ucraniano, siente la carga de tener que lidiar con una nueva crisis de seguridad en su flanco sur, en su propio patio trasero. El colapso del statu quo en el Mar Caspio ha dejado una herida irreparable en la proyección de poder regional del Kremlin. El incendio de Bandar Anzali surge como el primer eslabón de una reacción en cadena. La destrucción del puerto significa la parálisis del tráfico en el Mar Caspio y la detención de los envíos militares al puerto de Astrakhan en Rusia. El resultado de este escenario es claro. En el frente ucraniano, una batería de artillería rusa que espera en las trincheras a lo largo de la línea de Pokrovsk o Chasiv Yar se encontrará, en las próximas semanas, incapaz de disparar proyectiles, y la razón de esto serán los misiles que Israel lanzó sobre el Mar Caspio. Aunque la operación parece haber tenido lugar en el Medio Oriente, sus repercusiones han impactado directamente el destino de la guerra en Ucrania. Aunque Rusia e Irán firmaron una asociación estratégica en 2025 para profundizar su cooperación militar, este acuerdo no pudo detener las bombas de Israel. Cómo se desarrolla un evento y qué consecuencias físicas produce es el aspecto mecánico del asunto. El verdadero arte reside en poder discernir por qué ese evento fue diseñado para ocurrir precisamente en ese momento y de esa manera. El ataque a los puentes del Caspio no es meramente una operación destinada a destruir objetivos destruidos. Este es un juego de ajedrez geopolítico extremadamente sofisticado, en el que las partes se envían mensajes profundos entre sí, y la anatomía de esta crisis expone los profundos temores de los estados involucrados. Desde la perspectiva de Israel, este movimiento representa el punto en el que la paciencia estratégica se ha agotado y la línea roja se ha redefinido de manera muy firme. Israel, que ha estado respondiendo durante meses a los ataques llevados a cabo por Irán, ya sea a través de fuerzas proxy o directamente, ahora ha decidido cambiar la ecuación. Atacar las plataformas de lanzamiento de misiles de Teherán o las instalaciones en el sur ya no era suficiente. El mensaje tenía que ser entregado en el Mar Caspio, donde Irán se siente más seguro, caminando de la mano con su aliado, Rusia. Las palabras de Eliezer Marom, excomandante de la Marina israelí, reflejan la esencia de esta estrategia. El objetivo principal de este ataque era frenar el contrabando ruso y demostrar a los iraníes que no tienen defensas navales en el Mar Caspio. Esta es guerra psicológica en su máximo nivel. Israel ha enviado este mensaje a Irán. No tienes patio trasero. Rusia no puede protegerte. Si amenazas mis ciudades, no solo destruiré tus armas, sino también tu economía, tu grano y tu comercio con tu aliado en la fuente. Este desafío audaz es del tipo que hará que el régimen de Teherán sude frío en sus mesas de crisis. Que el cuartel general naval de un país sea reducido a escombros, devastado por aviones extranjeros en su propio mar interior, no es solo una debilidad militar, sino una enorme pérdida de prestigio para el régimen a nivel interno. Desde la perspectiva de Rusia, sin embargo, la anatomía de la crisis revela un panorama mucho más complejo de impotencia. Mientras la administración de Putin estaba siendo aplastada bajo las sanciones occidentales, estaba utilizando efectivamente a Irán como un salvavidas. Los drones y municiones de Teherán fueron vitales para sostener la guerra de desgaste en Ucrania. Sin embargo, la intervención de Israel en el Mar Caspio ha aumentado el número de variables que Moscú no puede controlar. Mientras el Kremlin lucha en el atolladero de Ucrania, ahora se ve obligado a observar cómo los aviones de guerra de otro estado vuelan libremente sobre sus propias aguas a lo largo de la frontera sur. Esta situación demuestra que el delicado equilibrio de poder, el mecanismo de desconflicto entre Moscú y Jerusalén, Tel Aviv, que ha persistido durante años, está ahora sometido a una prueba severa. Aunque Israel tuvo mucho cuidado de no atacar directamente objetivos o barcos rusos durante la operación, asestó un golpe indirecto pero extremadamente severo al cortar la línea de suministro más vital de Rusia. No es difícil ver que el Kremlin ha recibido este mensaje, pero no puede tomar represalias. La presencia militar de Rusia en Siria y su preocupación en Ucrania hacen imposible que se involucre en un conflicto directo con Israel. En consecuencia, la anatomía de esta crisis se ha transformado en una demostración asimétrica de poder, donde un lado golpea con precisión quirúrgica, mientras el otro se ve obligado a observar con furia, se altera, pero permanece paralizado. Entonces, ¿qué sucede después? Rusia e Irán no se rendirán tras este golpe. Buscarán rutas alternativas,
trenes terrestres u otros puertos. Sin embargo, el aspecto psicológico del asunto ya se ha perdido. El Mar Caspio ya no es un refugio seguro. Se ha convertido en un campo de caza abierto bajo la sombra de la inteligencia y los misiles israelíes y repetidamente violado por los ataques asimétricos de Ucrania. Mientras la máquina de guerra de Putin está atascada en Ucrania, ahora debe vivir con la realidad de que sus líneas logísticas podrían ser cortadas a miles de kilómetros al sur. El juego no ha terminado, pero el control del tablero ha cambiado de manos definitivamente. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.